Bienvenidos, mi nombre es Horacio Urteaga y hoy día vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo 3, capítulo que nos ha ido mostrando hasta ahora un milagro que Jesús realiza por medio de Pedro con un paralítico de nacimiento. Vimos varias características el día de ayer que la podríamos aplicar a nuestra vida con respecto a todo este suceso. Vimos, por ejemplo, que Jesús pasó delante de este paralítico varias veces, pero no lo sanó, porque él decidió que este era el tiempo oportuno. Y hablamos así de varios puntos que nos muestran que el Señor está en control. Y hoy día vamos a ver el resultado, la reacción de la gente que está rodeando toda esa región con respecto al milagro de este hombre que ha sido sanado. Este ex paralítico va a despertar el interés de las personas y se van a acercar a Pedro y a Juan. Obviamente, ustedes ya a partir del capítulo 2 han visto que cuando Dios mueve las cosas para que las personas tomen interés, lo que va a hacer Pedro es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Predicarles el evangelio, predicarles las buenas noticias de Jesús. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo Pedro aprovecha esta llamada de atención de Dios hacia las personas para predicarles. Y podríamos arrancar con ese principio. Muchas veces Dios va a mover las circunstancias, las situaciones en nuestra vida para que las personas tengan algún interés de parte de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos aprovechar el momento y compartirles la buena noticia de salvación. Así que Pedro va a hacer eso en el capítulo 3, en la parte que vamos a estudiar esta mañana. Es un texto un poco largo, así que no voy a profundizar mucho en cada versículo y vamos a tratar de ver toda la enseñanza. Así que acompáñenme por favor a Hechos capítulo 3 y al versículo 11. Esto sucede inmediatamente después del milagro. Recordemos que Pedro con Juan y el ex paralítico entraron en el templo a adorar. Versículo 11. Nos dice Lucas: mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Hacemos una pausa porque lo que dice Pedro inicialmente es muy importante. Bueno, nos dice Lucas que cuando la gente se da cuenta de que este ex paralítico ha sido sanado, se acercan a Pedro y a Juan viendo qué poder hay en ellos. ¿Quiénes son estos personajes? Poniendo sus miradas netamente en los apóstoles. Pedro desvía la atención de ellos hacia Dios. Y la frase que usa Pedro me encanta porque es una frase que nos enseña varias cosas. Pedro dice: ¿por qué nos miran? ¿Por qué les parece grandioso esto, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos nosotros realizado esto? Primero quiero remarcar algo. Pedro está aclarando que no ha sido por su poder ni por su piedad que Dios ha obrado por medio de él. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea equivocada de que Dios nos va a usar de distintas maneras. Puede ser con los dones del Espíritu o puede ser de otras maneras si es que nosotros somos espiritualmente maduros. Dios no me puede usar a mí a menos que yo sea un paladín espiritual, yo sea una eminencia espiritual. Dios solamente me está usando, podría pensar otra persona, porque yo soy un gran hombre de Dios, porque yo soy alguien muy espiritual. Pedro nos está tumbando esas ideas equivocadas de un momento a otro. Pedro dice: esto que ha sucedido no ha sido por mi poder, porque ha sido Dios, ni ha sido por mi piedad, no ha sido por mi madurez o porque yo ando buscando a Dios mañana, tarde y noche. Eso ha sido porque es la voluntad de Dios haberme usado en este momento. Yo soy su hijo y Él ha decidido usarme. Por lo tanto, gloria a Dios por eso. Me encanta porque nos enseña una gran lección. No es nuestra madurez espiritual, no es nuestro poder el que va a realizar las hazañas que Dios quiere hacer en nuestra vida o a través de nosotros. Es simplemente por su gracia. Es un regalo inmerecido. Los dones del Espíritu Santo, como Dios nos usa, no es por nuestra piedad, es por su gracia, es por su soberanía, por su deseo de que nosotros participemos en su obra. Así que eso es algo muy importante. Primero, para que nosotros no nos exaltemos
y pensemos, Dios me está usando porque soy lo máximo. Como yo no cometo pecados, prácticamente ya vivo una vida perfecta, es por eso que Dios me usa a mí. Esa idea es una idea equivocada, es una idea orgullosa, es una idea que fija los ojos en ti, no en Dios. Tenemos que cambiar esa perspectiva. Y también la perspectiva de pensar, a esta persona Dios lo está usando grandemente porque es alguien muy espiritual. No necesariamente. No necesariamente. Dios lo está usando o lo puede estar usando porque Él lo desea así. Y gloria a Dios por eso. No busquemos poner nuestros ojos en nosotros ni en los líderes o grandes siervos de Dios que Dios usa. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y esto en cierto sentido también nos ayuda a dar un respiro, porque a veces nos ponemos tantas cargas sobre nosotros y queremos ser esos paladines espirituales, que no está mal, pero a veces nos ponemos tanta carga porque pensamos, si yo no llego a ese estándar, si yo no llego a ser como estos grandes hombres de Dios, Dios nunca me va a usar. Y eso es una mentira. Así que tenemos que tener claro esa perspectiva. Y la segunda perspectiva que me encanta es que, sí, Pedro está mostrando, no es por mi piedad ni por mi poder, sino es el Dios de nuestros antepasados. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios que ha hecho este milagro por medio de su siervo Jesucristo. Y una de las cosas que me encanta de ese texto es que, en cierto sentido, aunque no recuerdo si esta versión usa la palabra siervo o no, usa la palabra hijo Jesús, está mostrando la divinidad de Cristo. Pero está mostrando es por medio de Él. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en Cristo. Y eso también es una llamada de atención para nosotros los que enseñamos, o también cuando ustedes puedan compartir la palabra de Dios, que siempre el propósito es guiar toda la mirada, todo el enfoque, no hacia el que enseña, sino hacia Cristo. Porque Él es el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. A Él el Padre lo ha glorificado. Y eso es lo que Pedro está haciendo, redirigiendo la mirada de la gente no hacia los apóstoles, no hacia ellos, sino hacia Jesús. Eso es algo fundamental, que lamentablemente hoy en día muchos líderes han errado. Están haciendo que la gente los mire a ellos y no a Dios. Y están haciendo que la gente los mire a ellos también al hacerlos pensar que ellos son grandemente usados porque ellos son muy piadosos. Y no necesariamente es así. La gloria solamente es para Dios y eso Pedro lo está haciendo muy bien en este momento. Y obviamente está empezando a cambiar este discurso, primero apuntando hacia Jesús, pero ahora también hacia traerles convicción de pecado. Les está mostrando y les va a seguir mostrando de que ellos son los culpables de haber sacrificado a Jesús en la cruz. Así que ahora, como vimos en el capítulo 2, Pedro va a traer convicción de pecados, va a guiar a la gente a darse cuenta de su necesidad de Cristo y de su condición de pecadores. Eso es algo muy importante dentro de la predicación. Y lo vamos a leer a continuación. Voy a volver a ponerlo en pantalla. Quiero que veamos nuevamente el versículo 3 y nos vamos hasta el final del párrafo. Dice lo siguiente. Pedro sigue hablando. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Me encanta porque Pedro, una de las cosas que hace, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, obvio, es, primero, esto que ha sucedido no es por nosotros, es por Dios. El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien ustedes entregaron y prefirieron que se liberara un homicida. Ustedes han matado al autor de la vida. Ustedes son los culpables. Pedro está haciendo algo fundamental dentro de la predicación de la buena noticia de salvación. ¿Cuál es eso elemental, esencial dentro de la predicación? Hacerles entender a las personas que estamos enfermos, que somos culpables, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie va a reconocer la buena noticia de salvación si no necesita ser salvado o piensa que no necesita ser salvado. Primero tenemos que entender nuestra condición delante de Dios para poder ver la buena noticia. Es como una persona que está enferma,
y alguien le ofrece una medicina para su enfermedad. Obviamente, si se le está ofreciendo y aún gratuitamente, la va a aceptar inmediatamente. Pero si yo no tengo ninguna enfermedad y alguien me quiere ofrecer gratuitamente una cura para una gran enfermedad que yo no tengo y me la quieren aplicar, yo les voy a decir, mejor úsalo en otro. ¿Por qué vienes y conversas conmigo al respecto? Yo no tengo esta enfermedad, no la necesito. Muchas gracias, pero úsalo en alguien que sí lo necesita. Es la misma idea dentro del mensaje de salvación. Si una persona no entiende aún que necesita ser salvada, que su condición con Dios es una condición de ruptura, de separación, no va a necesitar o no va a querer, primero, entender la buena noticia ni conocerla. Por eso es importante hacer entender a las personas que todos nosotros somos pecadores, pero que esto no es un cliché que generalmente se repite, sí, todos somos pecadores, todos somos imperfectos. No, el hecho de ser pecadores implica una gran consecuencia que es eterna. Todos nosotros los que somos pecadores vamos a terminar en el infierno, porque Dios es justo. Acá Pedro dice, ustedes se entregaron al santo y justo. Si Dios es justo y yo me voy a su presencia y Él me juzga justamente, yo soy culpable. Punto. No hay nadie de aquí, de los que estamos presentes, que pueda decir, yo soy inocente. Yo nunca he fallado en nada. La ley que Dios ha puesto en mí es una ley que siempre he cumplido. Yo sé que mentir está mal y nunca he mentido en toda mi vida. Ya con eso estás mintiendo. Todos hemos mentido, todos hemos roto la ley. Por lo tanto, todos somos culpables. Pero nunca nadie piensa en eso. Nunca nadie entiende que Dios es justo. Y un Dios justo no te va a dejar pasar a su presencia diciendo, bueno, te voy a pasar todos los pecados que has cometido, vente nomás. No. Si Dios es justo, va a juzgar justamente tu pecado. Y el veredicto va a ser culpable. Y eso es algo que sucede en tu vida y en mi vida. Todos somos culpables. Por lo tanto, todos estamos condenados. Esa es la mala noticia. Pero muchas veces no pensamos en eso. Tratamos de poner nuestra mente en otras cosas y no reflexionar en que si Dios es justo, nosotros vamos a ser juzgados justamente. Y el veredicto es culpable. Así que estamos, en cierto sentido, fritos. Estamos condenados. Todos nosotros. No hay nadie que se escape de eso. Pero, si uno entiende eso, va a haber la necesidad de buscar un Salvador. Y vamos a entender y vamos a conocer la buena noticia. Que Jesús es ese Salvador. Que Dios, sabiendo que somos culpables y que lo hemos rechazado, Él deseó por amor tomar forma de hombre, revestirse de humanidad y morir por nosotros, tomar nuestro lugar en la cruz. Y eso es lo que Pedro va a hacer a continuación. Va a contarles la buena noticia. Sí, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes prefirieron un homicida, ustedes son culpables. Ustedes fueron parte de la crucifixión de Jesús, al igual que nosotros hoy en día somos parte de la crucifixión de Jesús, porque Él lo hizo por amor para darnos salvación. El apóstol Pablo va a decir, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro ahora va a continuar con eso. Vamos a leer qué es lo que Pedro les cuenta para guiarlos ahora a entender la buena noticia. Veamos el versículo 17 en adelante. Dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Pedro los acusa de estar condenados, de haber sido culpables, de haber matado al autor de la vida, al santo y al justo, y haber preferido un homicida, pero ahora les dice, muchachos, sí, ustedes son culpables, al igual que yo soy culpable. Pedro podría decir, yo negué a Jesús 3 veces, por si acaso. Pero yo sé que ustedes lo han hecho por ignorancia. Pero no crean que esto es algo que se salió de control para Dios, sino que esto era algo que ya estaba anunciado por todos los profetas, que Jesucristo, que el Mesías, tenía que padecer. Así que, en cierto sentido, si ustedes son culpables, eso no quita su culpabilidad, pero esto estaba acorde al plan de Dios. Y ahora, lo que ustedes tienen que hacer es arrepiéntanse y conviértanse. Eso es lo que Pedro les dice. ¿Cuál es la idea de esas palabras? El arrepentimiento y la conversión, en cierto sentido, es un giro de 180 grados en tu vida,
y aferrarte a Cristo. Sumergirte en Él, ir hacia Él en busca de rescate. Esa es la idea. Arrepentimiento es un cambio de 180 grados en tu vida. Vas en una dirección que no tiene nada que ver con Dios, ni buscarlo a Él, ni someterse a Él, ni pensar en Él, a dar un giro de 180 grados al cual tú ahora dices, Jesús es mi Dios y mi Salvador, Él es mi Señor, Él pagó por mis pecados, voy a servirlo a Él, Él va a ser ahora mi Dios. Yo me bajo del trono y se lo entrego a Él. Y la idea con convertirse es que tú buscas refugio en Él. Eso es lo que Pedro les dice a los que están presentes en ese momento. Y les dice, si ustedes hacen eso, van a recibir el perdón de sus pecados. O va a decir, como en este texto, sus pecados les sean perdonados. Otras versiones van a decir, sus pecados les sean borrados. Es como si tuviéramos una lista completa llenecita de pecados. Y cuando crees en Cristo, toda la tinta que estaba escrita en este papel queda completamente borrada. Tus pecados van a ser borrados. El primer beneficio por arrepentirte y convertirte es que todos tus pecados van a ser borrados. Y además de eso, es que van a venir tiempos de refrigerio. Porque Jesús ascendió y está a la diestra del Padre. Pero cuando su pueblo se arrepienta y se convierta, va a volver a reinar. Y Pedro lo que está mostrando aquí es que si la nación de Israel se hubiera arrepentido en su totalidad en este momento, Jesús hubiera vuelto. Porque en Mateo capítulo 23, los animo a leerlo, Jesús va a decir, ustedes no van a volver a verme hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice, si ustedes se arrepienten y se convierten, el Señor va a enviar al Mesías a la tierra a reinar, como lo prometió. Así que el segundo beneficio que nosotros tenemos por arrepentirnos y convertirnos es que el Señor va a volver por nosotros. El Señor va a volver y va a venir a reinar de una manera justa y pacífica en este mundo. Eso es algo que nosotros, todos los cristianos, esperamos. Y eso es lo que Pedro le continúa diciendo. Terminemos el capítulo para abarcar en el tiempo que tenía planeado. Versículo 21, vamos a volver a leerlo, dice, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Ahora va a soltarse una profecía, miren el versículo 22. Porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Acá Pedro cita una profecía del Deuteronomio capítulo 18, donde Moisés les anuncia a la nación de Israel, se va a levantar un profeta como yo. Y todo lo que él diga ustedes deben escucharlo. Deuteronomio capítulo 18 es un capítulo que tiene una profecía mesiánica. Jesús era ese profeta y Pedro lo está confirmando acá. Él era el profeta del cual habló Moisés. Por lo tanto, ustedes tienen que arrepentirse y creer en Él para salvación. Y Él está ahora a la diestra del Padre. Y si ustedes, nación de Israel, se arrepienten, Él va a volver y va a traer un tiempo de refrigerio. Sí, en cierto sentido podríamos agregar nosotros en este momento que por haber creído en Cristo, hoy recibimos un tiempo de refrigerio. Pero el tiempo de refrigerio total, completo, se va a culminar cuando Jesús vuelva. Y esa es nuestra esperanza. Por fin la injusticia, la maldad de este mundo y de nosotros que aún vivimos en este cuerpo pecaminoso se va a terminar. Porque nosotros vamos a ser restaurados, el mundo va a ser juzgado y Jesús va a venir a reinar literalmente en la tierra. Esos son tiempos de refrigerio que esperamos. Pero aún en este momento, por habernos arrepentido y convertido, tenemos un tiempo de refrigerio que nos da el Señor con su paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da. Así que tenemos la bendición, el privilegio de que nuestros pecados han sido completamente borrados porque Jesús pagó por él. Y también tiempos de refrigerio que tenemos hoy y que vendrán en su totalidad cuando Jesús venga. Y eso estaba acorde a las profecías del Antiguo Testamento. En este caso Moisés lo anunció, que iba a venir un profeta y que la nación de Israel tenía que escucharla. Pero ellos lo han rechazado. Por lo tanto, Pedro está diciendo, conviértanse y arrepiéntanse, por favor, para el perdón de sus pecados, porque esto ya estaba anunciado hasta por ese profeta que ustedes anhelan y adoran tanto, que es Moisés. Pedro continúa y culmina su enseñanza diciendo lo siguiente en el versículo 24. Porque todos los profetas, déjenme borrar esto, no se me borra, ya. Porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham,
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Aquí Pedro culmina hablándoles acerca de Abraham y cómo Dios le prometió a Abraham que en su simiente, en su descendiente, que es Jesús, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, todo el mundo iba a ser bendecido por este descendiente de Abraham, que es Jesús. Y dice, primero, Dios lo ha enviado a ustedes para que ustedes sean bendecidos por Él y se conviertan de su maldad. El propósito y un beneficio que hay por arrepentirse y convertirse es que Dios nos guía a desechar toda la maldad en nosotros. Seguimos luchando con la maldad. Eso no se va a acabar en nosotros hasta que seamos transformados cuando Jesús vuelva. Pero ahora aborrecemos el pecado. Y eso es algo que Dios nos da cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Es un cambio sobrenatural que sucede en nuestra vida. Pasamos de practicar el pecado como si no fuera nada malo a aborrecerlo. Y eso es algo solamente que Dios hace. Y Pedro les está diciendo eso. Jesús ha venido inicialmente con ustedes para bendecir a toda la humanidad, pero vino a ustedes, vino a Israel para bendecirlos a ustedes y para que ustedes se conviertan de su maldad. Me encanta, y con esto quiero terminar, que uno de los principios que nosotros aprendemos en la predicación de Pedro aquí es que Dios desea bendecirnos. Pero para acceder a esa bendición tenemos que arrepentirnos y convertirnos. La pregunta del millón es, ¿te has arrepentido y te has convertido? ¿Has tomado esa decisión ya? Si tú la tomaste, tienes perdón de pecados, tienes un tiempo de refrigerio presente y uno que te espera, que es abundante. El Señor quiere convertirte de tu maldad y sobre todo te quiere bendecir. Esa es una buena noticia. Y esa es la buena noticia que yo acepté. Yo me arrepentí y yo me convertí. Y ahora lo comparto con ustedes, como Pedro lo está compartiendo con la nación de Israel en su momento. Así que la decisión queda en nosotros. Todos somos culpables, pero Jesús ha provisto el camino a la salvación y a una bendición que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué decisión vamos a tomar? Va a depender de cada uno de nosotros. Ya en cierto sentido, la pelota está en nuestra cancha. Jesús ya hizo todo el trabajo. Ahora lo que nos queda a nosotros es responder. ¿Lo acepto o sigo mi camino? Depende de ustedes. Bueno, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de este texto o de la Biblia en general, pueden hacerla a continuación, que voy a leerlos en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.